Yola, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido para el análisis político. Gracias, estimado César, un honor contar con usted en esta mañana. Nada ni nadie nos va a detener, fueron las expresiones del presidente Daniel Noboa a propósito de la aprobación por parte de la Asamblea y del bloque oficialista de la denominada Ley de Solidaridad. Con este antecedente, y en virtud de lo que han ido presentando también otros proyectos en la Asamblea, la aprobación de la reforma del artículo 5 de la Constitución para poder reformarla y permitir que las bases militares extranjeras lleguen al Ecuador, situación que deberá ser ratificada en urnas por el pueblo ecuatoriano. Quiero preguntarle, ¿cómo evalúa usted estos primeros 16 días de gobierno del presidente Daniel Noboa? Bueno, primero que todo, gracias, estimada Luisa, por la invitación. Un placer estar con usted. Un saludo también para toda la audiencia, directa audiencia de WQ. Y gracias por generosamente llamarme abogado, pero no ejerzo ni tengo esa profesión. Sin embargo, nos toca muchas veces de análisis político tratar de alguna forma las controversias que se van formando alrededor de las leyes y en la Constitución, y creo que este es uno de estos casos. La mayoría oficialista, dirigida por el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, está siendo cuestionada por ciertos sectores, por el procedimiento que se ha dado, o el proceder más bien, en las sesiones de la Asamblea, en las que se les niega la palabra o se limita el uso de la palabra de los correístas. Se critica también lo que se ha hecho recientemente con la terna enviada por la legislatura anterior para integrar, por lo menos llenar uno de los asientos, una de las curules en el Consejo de la Judicatura. La terna anterior básicamente fue retirada. Algunos dicen esto es como si se hiciera la revisión de una votación, es improcedente. Ahora también pues, se cuestiona el envío de este proyecto de ley de solidaridad que empezó como el proyecto para el combate contra las economías criminales, que probablemente terminará en manos de la Corte Constitucional y que muchos dicen, aunque ha sido, digamos, suavizado el proyecto de ley, todavía incluye allanamientos por orden del bloque de seguridad que luego serían revisados por un juez. Y lo que yo digo en ese caso particular, ya a esas alturas te mostraron desnudo frente a las cámaras, patearon al perro, quemaron o se llevaron tus archivos y después un juez dice que eso está mal, ¿no? Se expone a la ciudadanía, una suspensión o una fuerte limitación que podría ser determinada inconstitucional de los derechos a la privacidad, a la inviolabilidad del domicilio, por muchos aspectos, ¿no? Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿qué tanto le interesa a la gente en estos días que un proyecto de ley sea inconstitucional o que el gobierno se pase por encima de la Corte Constitucional? Yo creo que eso quiere poner a prueba este gobierno. Creo que aunque han moderado el contenido de ese proyecto de ley, yo creo que sigue siendo una cascarita. También viene una ley de inteligencia, digamos, arrastrada del periodo anterior, que un poco les servirá para lo mismo. Creo que también aprovechan, digamos, que la gente no aprecia, digamos, el trabajo parlamentario, piensan que los asambleístas son todos unos vagos y la verdad que muchos han trabajado, o todo lo contrario, para que eso creamos, pero creo que también apuestan a que pueden limitar la participación de la oposición y quitarle la palabra, no dársela, no pasarse por encima del proceso parlamentario y la ley orgánica de la función legislativa, porque la gente no quiere un orden en la Asamblea, quiere una victoria política que haya resultados rápidos y los métodos establecidos o no por la ley, pues le importan poco a la mayoría de los ciudadanos. Y no con esto quiero achacar mucho al oficialismo, pero están haciendo un uso del poder, como lo suelen hacer los políticos ecuatorianos, y creo que están tratando de probar hasta dónde, hasta qué límites pueden llegar. César, no obstante, aquí debemos considerar también, salvo su mejor criterio, usted es el experto en el tema del análisis político, que no solamente estaría el bloque oficialista, sino que ha tenido el aval y el apoyo, en este caso, de los 4 votos del Partido Social Cristiano. Uno, ha tenido el apoyo de 6 de los 9 asambleístas de Pachacuti y
aunque no aprobado, pero sí 10 abstenciones por parte del correísmo. Entonces aquí no habría, de acuerdo a las precisiones que usted señala, solamente una responsabilidad del bloque oficialista, sino una corresponsabilidad de quienes se han sumado para poder dar luz verde a este proyecto de ley de la solidaridad que finalmente ha sido aprobado y que, como usted bien señala, habrá que ver si pasa o no la prueba de fuego de la Corte Constitucional. Y este análisis me lleva a preguntarle cuál va a ser la suerte, ya usted ha podido de alguna manera darnos una radiografía del proceder y de cómo se está manejando el bloque oficialista, pero de qué es lo que va a suceder o qué está sucediendo con los demás actores políticos de estas otras organizaciones partidistas. Y comencemos por la primera, Pachacuti. Parece ser que a los 6 de los 9 asambleístas les da lo mismo que los amenacen con que los van a amonestar, los van a sancionar o los van a botar de las filas de Pachacuti. ¿Qué está pasando con esta organización política? ¿Por qué hay 6 que están votando con el gobierno? ¿Es que acaso se han olvidado de las líneas rojas con Pachacuti o se trata de una simple coincidencia con las tesis de gobierno? Bueno, yo creo que tiene toda la razón en esto, Luis, es una responsabilidad compartida, incluso de quienes no se han sumado a la iniciativa del gobierno. La Revolución Ciudadana tiene que, y perdón que empiece por ellos, tiene que responder a los votantes, militantes sobre todo, convicción ideológica del movimiento, cómo no han logrado mantener una cohesión, porque se han buscado peleas con los más moderados, cómo así han candidatizado otra vez a gente que tuerce el brazo o que se pasa al oficialismo con tanta facilidad como el caso del asambleísta Salazar o del asambleísta Peña. Y que claro, luego dicen, es que ella tenía una deuda, que él tenía un juicio, pero eso sabían cuando los candidatizaron, ¿no? Ahora lo hace pillos, según ciertos correístas eso, pero cuando eran candidatos no, ahí eran perseguidos. Entonces, es responsabilidad incluso de quienes hacen mala oposición. Pachacutic. Yo quisiera ver un Pachacutic, digamos, que tenga una agenda clara, y es lo que menos hemos visto estos años. O tenemos un Pachacutic que se alinea con el movimiento indígena intransigente, que sin importar que pierda una elección, nunca quiere recular, nunca quiere negociar, nunca quiere buscar un consenso. O tienes un Pachacutic que se suma al gobierno de turno diciendo, pero igual defenderemos el agua, la tierra, la seguridad, como todos los partidos lo dicen y nunca especifican dónde está la línea roja o qué le han pedido al gobierno a cambio de sus votos. Ese es el problema. En este caso, no nos han dicho los asambleístas de Pachacuti que se suman al gobierno. Bueno, estamos apoyando estas medidas securitistas que no van en nuestro estilo, apoyamos que se tire abajo la terna para enviar al representante legislativo del Consejo de la Judicatura, estamos haciendo todo esto, ¿qué tenemos a cambio? No nos dicen un proyecto de ley suyo que no sea diseñado por el gobierno previamente, que luego el gobierno vaya a apoyar. O no dicen en qué han buscado modificaciones a los proyectos de ley que propone el gobierno o que podrían proponer en el futuro. O no nos dicen qué nombre no aceptarían jamás en una terna oficialista para la representación del legislativo en el Consejo de la Judicatura. Bueno, no es representación, pero para la terna nominada por el legislativo. No nos dicen nada específico, no están ejerciendo ahí sí la representación de sus votantes. Entonces hay que señalar a Pachacutic por eso. El Partido Social Cristiano ahora, digamos, en un momento se pone con el gobierno, luego se distancia, en su típico estilo, no quieren parecer obstaculizadores, no quieren ahondarse en el estigma, ¿no? de que son aliados de los correístas, que están convencidos que eso les ha afectado en años recientes en sus resultados electorales. Sí, es el gobierno con otros movimientos, pero lamentablemente estos movimientos no ponen una agenda clara en este momento ante los votantes y ante el país. No es bueno eso para la democracia y tampoco va a ser bueno para ellos en las próximas elecciones si así siguen. César, entonces, en resumidas cuentas, ¿venimos a tener un poco más de lo mismo o es mi percepción equivocada? Porque lo que sí está claro es que hoy por hoy el gobierno del presidente Daniel Noboa, que en este caso tiene una mayoría oficialista con el apoyo de aliados,
no es menos cierto que tendrán que aprovechar del capital político y de este buen momento de popularidad para poder avanzar con cada una de sus tesis y la aprobación de estos proyectos que consideran vitales para poder, según han señalado, golpear las mafias criminales transnacionales y atender muchas de las necesidades que tiene el pueblo. Sí, y las necesidades que tiene la gente, igual la labor del político también es explicársela al ciudadano, desde cerca, ¿no? No tratando de simplemente darle una lección o decirle cómo vivir, pero sí tal vez reinterpretar las cosas, explicar a la gente cómo seguir o cómo se deben seguir los procedimientos que dictan la Constitución y la ley para que el sistema funcione para todos, para que funcione con claridad. Es lo que menos vemos. La gente quiere, digamos, un gobierno ejecutor, la gente quiere una asamblea donde las cosas pasen de forma sencilla, pero el gobierno ejecutor fácilmente puede ser un gobierno extralimitado. Y una asamblea donde las cosas pasan de forma sencilla es una asamblea donde no se debate de verdad, ni se contemplan los efectos de los proyectos de ley, ni tampoco se busca, digamos, sobrevivir un control constitucional de la Corte que tiene su sentido, ¿ya? Y que no solamente existe en nuestro país, aunque no nos gusta mucho el diseño, esa es la constitución que tenemos, es la constitución que la gente aprobó en su momento. Así que yo creo que ese es el problema, ¿no? El gobierno está yendo tan lejos como se lo permite la sociedad. Yo no estoy invitando a que la gente vaya y detenga el gobierno y descarrile su agenda, pero a lo mejor que exija, digamos, un mayor respeto por la ley, que la gente entienda que las cosas más aburridas o difíciles de entender en la política son fundamentales para una democracia madura, ¿no? Todo este respeto por las reglas y las minucias. Pero yo creo que en estos días lo que menos ayuda a que se respete o se quiera respetar las reglas es cómo las manipulan todavía en la justicia, y esto lo va a aprovechar el gobierno también, ciertos jueces. Hemos visto con indignación cómo tratan, digamos, con ligereza o favor a los criminales, cómo salen libres, con medidas alternativas, los delincuentes que presuntamente pues asesinaron a unos comerciantes y dejaron sus cuerpos en una cisterna, cómo una jueza ordena la quema de evidencia en el caso de Blanqueo Fito. Pero bueno, ahí también hay que ir atrás de nuevo y preguntarnos, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué no se ha hecho suficiente en la legislación vigente, ¿no? Hoy en día la prisión preventiva se dicta por riesgo de fuga, no por peligrosidad, no por antecedentes, es principalmente por eso. Entonces hay que ver también que debemos exigirle primero a los legisladores. Y una preocupación, digamos, final que hay que expresar, hablando de las necesidades de la gente en la seguridad, es, bueno, si hay que presionar a estos jueces, definitivamente hay que presionarlos, pero esa presión debería venir del Consejo de la Judicatura. Hay que tener mucho miedo cuando un ministro del Interior o un presidente, un ministro de gobierno, señala el nombre y apellido de un juez, porque ese es el tipo de cosas que destruyen la separación de poderes, y uno podrá decir es lo necesario en este momento, pero luego vendrá un presidente que no nos guste y perseguirá a los jueces que sean sus enemigos, y vamos a ver dónde queda nuestra institucionalidad, dónde quedan los pocos que tenemos de república y cómo nos podemos defender del poder de ese futuro gobierno. Bueno, las denuncias de la anterior fiscal en los que se involucraban desafortunadamente personas que no hicieron precisamente un honroso papel al frente del Consejo de la Judicatura o del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos lleva a muchos a pensar que tal vez sea este un buen momento para empujar hacia una reforma de la Constitución, y aprovechando del referéndum donde el pueblo deberá ratificar o no el retorno de las bases militares extranjeras, ¿por qué no poner a consideración del pueblo también si está de acuerdo o no que esos organismos se mantengan per se y vigentes? Ahora, yo quería, a propósito de esto, y usted lo ha dicho, haciendo referencia a lo que ocurrió la semana pasada con el tema de la terna del Consejo de la Judicatura, y en virtud de los sinsabores y las malas experiencias que tenemos respecto del accionar de algunos jueces, ¿será que queriendo tomar el control del Consejo de la Judicatura, a pesar de que, de acuerdo a expertos, no lo digo yo, y a personas de las bancadas de oposición en la Asamblea, se habría cometido una aberración jurídica y se estaría atropellando la ley? Decía que tal vez
buscando tomar el control del Consejo de la Judicatura, se puedan finalmente corregir los desvaríos y los agravios de ciertos jueces que distan mucho del papel que deben de cumplir como parte de la función judicial, y en este caso de este tan cuestionado Consejo de la Judicatura. A lo mejor así lo van a arreglar. Podría ser, o sea, habría que esperar tener un Consejo de la Judicatura que reaccione, ¿no? De nuevo, igual hay que ver si existen las normas que le permitan a ese Consejo de la Judicatura actuar. Y eso es otra discusión para los juristas. Igual un colega mío decía hace poco, ¿para qué debería también estar el representante, o no, el nominado delegado del legislativo en el Consejo de la Judicatura? Para articular el trabajo de la Asamblea Nacional y la función legislativa con el Consejo de la Judicatura. No responde a las órdenes de la Asamblea, pero pues si viene de la nominación de los asambleístas, debería entender la realidad que, digamos, manejan los asambleístas. Debería tratar de buscar o empujar la implementación rápida de nueva legislación que afecte el trabajo del Consejo de la Judicatura. Eso es una cosa. Y la otra, pues creo que también es, digamos, de nuevo, importante decir, este Consejo de la Judicatura debería actuar igual con independencia, ¿no? Debería no responder al Poder Ejecutivo, porque eso es lo que se criticaba en la época de Gustavo Yáñez en el correísmo, no lo deberíamos celebrar hoy en día, ¿no? Hay que buscar un Consejo de la Judicatura con gente preparada, presionar a los actores políticos para que así sea, ¿no? Porque en las ternas haya gente, digamos, valiosa. Y sobre lo que la Asamblea ha hecho, eh, los que expresan preocupación, para mí tiene sentido, ¿no? Más allá de lo jurídico. Si estamos cambiando las reglas sin cambiarlas por la vía ordinaria, si se entiende que una decisión, digamos, ya revisada por la Asamblea, votada inmediatamente después de ser aprobada, se la quiere deshacer tiempo después, pues deberías tú ir a la ley orgánica de la función legislativa para cambiar eso y permitirlo. Y aunque lo hagas de la forma ordinaria o de una forma irregular, deberías saber que también eso expone a tus decisiones a una revisión futura de una mayoría distinta. Pone en riesgo lo que tú has determinado. Entonces, claro, por tirar abajo la decisión de una asamblea anterior, ponen en peligro sus propias decisiones. Y no sé si eso realmente lo tengan contemplado en sus cálculos los asesores y los estrategas del oficialismo. Se puede Pero en fin, hablar, el boomerang puede regresar, es lo que quiero decir. claro, usted podría, de su olfato, de su conocimiento en el análisis político, determinar cuál es la ideología del gobierno del presidente Daniel Noboa, cuál es la línea ideológica de ADN. ¿Por qué se lo pregunto? Y porque yo sé que usted es muy objetivo. Por los cuestionamientos que hay respecto de la incorporación de figuras del correísmo en puestos claves, cuando quienes votaron por ADN y por las tesis del gobierno, votaron, y fue un voto que más allá de reconocer los aciertos del presidente Noboa que le llevan a este segundo nuevo periodo completo, pero también fue un voto anticorreísta. Entonces muchos se preguntan, porque lo he leído incluso en cartas a importantes y serios medios de comunicación, que no entienden o no conciben cómo es que hay figuras que fueron muy cercanas al correísmo ocupando puestos claves y cercanos al poder. ¿Cómo entender esto? Bueno, primero porque en el Ecuador los políticos no sienten que tienen deudas con los votantes. Apelan a ellos antes de las elecciones, después de las elecciones se olvidan de ellos. Y los anticorreístas deberían estar conscientes, como el resto de los grupos con alguna identidad o agenda en este país, que así será hasta que se ejerza presión fuera de tiempo de las elecciones, presión que va a costarle contra cualquier gobierno, a un activista o un representante de alguna agrupación, pues le va a costar dificultades, por decirlo menos, y a las personas que empujen alguna agenda les costará tiempo y recursos, y es lo que menos nos gusta gastar en el Ecuador, fuera del tiempo de las elecciones. Yo sí también quisiera decirle, en cambio, ya directamente a los anticorreístas, a ver, ¿quién es el anticorreísta más grande de la historia del Ecuador? ¿Quién es el que derrotó al correísmo? ¿Quién los partió? Una persona que fue correísta, un ex vicepresidente de Rafael Correa, Lenín Moreno.
Los principales y más efectivos enemigos del correísmo en el periodo 2017-2021 habían sido todos correístas. Primero, ¿ya? Así que es posible haber sido correísta y convertirse en un perfecto anticorreísta después. Segundo, deberíamos juzgar a la gente no por haber sido no correísta, sino porque hace su cambio. Y podría ser cualquier cambio, también podría ser un cambio de la derecha a la izquierda. Hay que preguntarnos, si una persona estuvo en el gobierno de Rafael Correa y militó con la banderita, con la camiseta, hay que pedirle una respuesta ideológica. ¿Qué cambió en ti para que tú te vayas a la derecha? En el caso de que te vayas con Novoa, porque yo, y le voy a decir por qué, pienso que Novoa está en el espectro del centro de la derecha. Si es que la persona estuvo en el correísmo, pero no como un cuadro ideológico, simplemente ejerciendo un cargo de manera técnica, y no hizo nada realmente controversial. Entonces no hay que pedirle explicación alguna, porque simplemente ejerció servicio público sin apegarse a un partido. Le tocó bajo gobierno de un partido en particular, bueno, porque así fueron las circunstancias de su vida y de la historia. Pero esa diferenciación hay que hacerla. Y cuando hablamos de la ideología de Novoa, o sea, él ha adoptado no solamente el discurso, sino la práctica del anticorreísmo. Digamos, él ha tomado banderas que no son exclusivas del anticorreísmo, pero que son muy importantes para ellos, como la de las bases militares y la cooperación con Estados Unidos. La declaración de la guerra interna va por esa línea. El haberse metido a la Embajada de México para capturar a Glass, pues obviamente eso fue el acto de un anticorreísta. ¿Ya? Y su ideología en general es un presidente que si bien sube impuestos a pedido del Fondo Monetario, no para redistribuir riqueza, sino para poder responder a las demandas financieras que tiene que enfrentar el Estado ecuatoriano. Y es un presidente que busca la liberalización del sector energético, un presidente que busca el incentivo al empleo a través de exenciones y favores a las empresas, como lo ha hecho para la contratación de los jóvenes, pues es un presidente que va por el espectro del centro a la derecha. No es un libertario, no es un derechista de la línea más dura. Sí hace uso de bonos y transferencias, pero aquí a veces tenemos el problema de que alguien sube un impuesto y se dice es un izquierdista. No es tan sencillo. Si fuera un izquierdista estaría buscando la redistribución de la riqueza, el crecimiento del Estado, desconfiaría de los empresarios. Ese no es realmente Daniel Noboa. César, ¿a qué se refería usted cuando hace unos instantes habló de una extralimitación del Ejecutivo o del gobierno? Pues a lo que vemos en toda la historia del Ecuador hasta ahora, ¿no? En gobiernos pasados lo que se puede repetir pronto, que el presidente vaya y señale el nombre para presionar a jueces. Así sean buenos jueces o malos jueces, lo haces con uno, lo puedes hacer con el resto impunemente. ¿Ya? Eso es una extralimitación del gobierno. Cuando el gobierno nacional básicamente quiere legislar con su mayoría, hablando de un conflicto armado interno que no lo reconoce la Corte Constitucional, ¿ya? Cuando ese oficialismo que responde al gobierno quiere cambiar leyes, quiere cambiar las reglas con los poderes legislativos sin cambiar la ley orgánica de la función legislativa. Cuando el gobierno actúa en coordinación con la fiscalía por meses, hace una campaña mediática, la fiscalía empieza a perseguir a las personas que son objeto de la campaña mediática del gobierno y luego descubrimos que la fiscal Salazar estuvo 15 meses con un beneplácito argentino porque ya se la estaba proponiendo como embajadora. O sea, estas son extralimitaciones, son cosas que no se deberían ver en la democracia, rompen con el orden legal y rompen con la separación de poderes. Pero sí quiero decir, cuidado con señalar particularmente a este gobierno. Estas son las prácticas del poder en el Ecuador. Esto es lo que consentimos como ecuatorianos. Esto ha pasado antes y seguirá pasando porque la gente no cree que las reglas, las leyes sirvan para algo realmente en el Ecuador. Desconfiamos de la institucionalidad. César, tal vez entonces sea un buen momento para apuntar o empujar o impulsar la posibilidad de reformas a la Constitución, ya que de plano, por lo que se puede avistar, la constituyente no iría. Y me refiero a una reforma puntual, y es el tema del financiamiento a los partidos políticos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, hay que decir, más allá de lo que yo piense, eso ya está tramitándose en la Asamblea y pronto podemos tener un resultado. Pero yo tengo miedo del orden en que se está haciendo esto. Ya pasó el tema de las bases militares extranjeras, pronto puede pasar lo del financiamiento de los partidos.
el reloj empieza a moverse, la Constitución y la ley determinan que hay un plazo muy específico después de que la Asamblea apruebe una reforma parcial para su avance. Va a la Corte tiene 20 días, si mal no recuerdo, de ahí hay un tiempo limitado, creo que 45 días para que el CNE se pronuncie, después de eso hasta 60 días para ir a votar. Entonces, si hay otras ideas que el gobierno tiene para reformas parciales, nos haría ir a votar para un primer referendo y luego para otros referendos más, o por lo menos uno más, en los meses venideros. O sea, esa es la preocupación, que parece que no hay un plan para llevarnos a un solo referendo, o consulta como se le suele decir, que no es exactamente lo mismo, con 7, 8, 9 preguntas, sino parece que lo están haciendo por partes. Si no lo quieren hacer por partes, deberían entonces desobedecer lo que dicta la norma expresa. Y lo que quiero decir es, si vamos a reformar la Constitución, y estoy de acuerdo en que hay cosas que cambiar, muy bien, hagámoslo, pero no lo hagamos irrespetando la Constitución actual, porque ahí lo que herimos es la costumbre de respetar la Constitución, sea cual sea su texto, y eso va a afectar al siguiente texto, que sea modificado o que sea aprobado. Si bien dice que ya no vamos a la constituyente, parece que no, así que sería un texto reformado. Pero en todo caso, sobre este tema particular de financiamiento de partidos, está bien, quitémoslo, pero mi preocupación es, la sociedad está lista entonces para aportar ese dinero, para generar, digamos, desde la izquierda y la derecha una representación real, porque si eliminamos el dinero público y no entra el dinero de los ciudadanos, ¿sabe qué dinero va a entrar, Luisa? Va a Sí, entrar el dinero de los el del narcos allí. narcotráfico. Entonces, exacto, tenemos que estar listos. César, gracias por haber comparecido esta mañana aquí en WQ Noticias, por sus valiosos comentarios y aportes que permiten que cada uno de nuestros oyentes, escuchándolo, a lo mejor algunos van a disentir, otros van a compartir, pero serán ellos los que al final saquen sus propias conclusiones. Y ojalá en una próxima oportunidad nos haga el honor de tenerlo presencialmente. Será un gusto. Un buen día para usted, Luis, y para toda su audiencia. Muchísimas gracias. Amables oyentes, ha sido la intervención de César Febres Cordero Loyola en el análisis político, iniciando esta semana. Vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos, por favor, si podemos poner la plantilla de nuestros invitados para que nuestros oyentes y quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube sepan con quién continuaremos en esta mañana. Entrevistaremos vía Zoom al doctor Jaco Pérez, ex candidato presidencial. Con él estaremos analizando también el momento político, las acciones de gobierno y el presente y futuro de Pachacutic. Ya regresamos. WQ Radio. WQ Radio.